Muchas gracias. Continuamos aquí en A la Cuenta de Tres. Como habíamos anunciado antes de irnos al corte, queremos ver todas las situaciones, todas las poblaciones, sobre todo aquellas que son más vulnerables, como son los niños y los adultos mayores, porque necesitan un cuidado especial, una atención diferente. Es por eso que hoy vamos a conversar con un especialista, un doctor que es geriatra, el doctor José Francisco Parodi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ceci, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Nos preocupa la situación de los adultos mayores que también evidentemente están sufriendo con todos estos problemas, con las inundaciones, con los huaicos. Evidentemente, bueno, pues ellos están también, como muchas personas, siendo trasladados, evacuados en este caso, reubicados. Pero una vez que, digamos, están fuera de peligro, también se tiene que tener una atención especial y diferente con ellos. Bueno, tú lo decías hace un rato, ¿no? La población adulta mayor es una población vulnerable y hay que tener algunos cuidados especiales, ¿no? Una reacción especial que tiene que ver con su dificultad para acomodarse a terrenos más agresivos, que muchos de ellos usan una medicación crónica. Y esta medicación crónica a veces no está en la casa o se pierde, entonces dejan de tomar la pastilla para la presión, para la diabetes, ese tipo de cosas. Uno tiene que tener accesos. Se recomienda siempre tener un maletín de emergencia con estas cosas, si es que lo tuvieras. Y después los cuidados generales en cuanto a necesidades básicas de alimentación, hidratación, abrigo por exceso o por defecto, ¿no? Con relación a la hidratación, ¿cuál es el requerimiento de un adulto mayor? ¿Es el mismo que un adulto promedio o que un niño? ¿Es más? ¿Es menos? Mira, te lo puedo decir en términos técnicos, ¿no? Supuestamente es 30 centímetros cúbicos por kilo de peso. Ajá. Sin embargo, esto puede variar según las enfermedades que tenga la persona o no. Y en términos y entonces, sí, o sea, mira, eso de 8 vasos de agua es interesante, eso puede ser, o de líquido en general. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la calidad. El adulto mayor generalmente tiende a preocuparse por toda la familia, ¿no? Entonces le da primero a los nietos, prioriza, y a veces este tipo de crisis revela circunstancias y oportunidades, ¿no? Este tipo de crisis revela también que el adulto mayor, a pesar de ser una persona vulnerable, que necesita más cuidados, a veces es el dueño de la casa. Entonces ya en otras circunstancias que hemos tenido se ve que el adulto mayor es el dueño de la casa y donde aparentemente vivían 2 adultos mayores vive toda la familia. Entonces al moverlo y al reubicar, tú comienzas a ver el real aporte que tienen a veces las personas mayores a la familia, sobre todo en los hogares de extrema pobreza, ¿no? Y como siempre en toda situación de crisis surge la oportunidad de la iniciativa y de la reflexión, ¿no? La reflexión en salud pública de cómo la salud ambiental y la preocupación por la casa de todos es fundamental, ¿no? Cómo en esta obra maravillosa que es el mundo, el ambiente, tú mueves una cosa y puedes cachalandrar el resto. Mencionabas hace un momento que también en esta, digamos, reubicación, muchas personas pueden dejar las pastillas botadas, obviamente no necesariamente se acuerdan pues de tener, digamos, un kit o de haber preparado esta mochila de emergencia, ¿no? Previendo precisamente tener las pastillas necesarias. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes en el adulto mayor, aquellas que necesitan, que ya son crónicas y que necesitan este tipo de medicación? Generalmente las enfermedades cardiovasculares o metabólicas son, digamos, por ejemplo, la diabetes, son enfermedades de las cuales no debes, o algunos psicofármacos, ¿no? Algunos psicofármacos también, que no puedes dejar de tomar tu pastilla, ¿no? Tú puedes dejar la pastilla del colesterol unos 5, 6, 7 días y no hay mayor problema. Hay algunas pastillas que no importa si no las tomas, pero hay otras que son las que contribuyen al equilibrio de tu cuerpo que hay que tomarlas, ¿no? Sobre todo en este tipo de situaciones, y entonces ahí la reacción de los servicios de salud para poner a disponibilidad de las personas este tipo de fármacos y asesorías y cuidados, ¿no? Además de todas las cosas bruscas, agudas que puedan surgir, ¿no? Infecciones, golpes, y en este momento tener la experticia para manejar este tipo de problemas en las personas mayores, que no es igual a manejarlo en personas más jóvenes. Claro, incluso hay algunas enfermedades que pueden llevar pues a que puedan sufrir una descompensación, ¿no? Como mencionaba. Claro, cualquier infección
o el uso, por ejemplo, de un antiinflamatorio en dosis inadecuadas o en exceso, o un antibiótico en exceso puede descompensar las enfermedades de otros órganos. Ya que mencionas las infecciones, en este caso pues infecciones agudas, diarreicas, ¿tienen el mismo efecto que un adulto o hay que ponerle mayor atención? Por ejemplo, si un niño está con digamos, un cuadro diarreico, nos preocupamos porque se puede deshidratar fácilmente. ¿Sucede lo mismo con un adulto mayor? El adulto mayor en general tiene menos agua que los más jóvenes. Entonces sí se puede deshidratar más fácil, pero además al deshidratarse puede descompensar mucho más fácil su riñón. Si lo sobrehidratas, descompensa el corazón. Cualquier infección descompensa el órgano que menos funciona. Es decir, si el paciente tiene su cabeza más débil, pues hará delirio, y si tiene su corazón más débil, hará insuficiencia cardíaca, y así se descompensa. La pita se va a romper por el órgano que menos funciona. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es optimizar los cuidados en las poblaciones más vulnerables. Pues. ¿De qué manera en este caso? Es decir, tú saber primero que niños, adultos mayores están en mayor riesgo, y entonces aquí es donde tú ves que la salud no depende solo del sector salud. Entonces, gente necesita mucho más cuidado, que tener énfasis en estos puntos que yo te he dicho, y tener una capacidad de reacción rápida y competente, además de eficiente, para no hacer daño y minimizar los problemas. Y esto compete, pues, como bien dices, no solo al sector salud, sino principalmente a la familia, ¿no? No. Además de la familia, mira, la familia está afectada, ¿no? Pero además de la familia, compete a los sectores vivienda, educación, economía, transportes. En este momento, los determinantes sociales de salud están haciendo, pues, brillo, ¿no?, a la salud pública. Claro. Ven que con el escaso presupuesto que tiene el sector salud puede reaccionar en cuanto a los problemas de medicamentos, enfermedades agudas, pero el manejo de la salud poblacional en este momento es más que nunca intersectorial, ¿no? Con el tema de la vestimenta, el abrigo, también tienen requerimientos especiales y en esto podemos obviamente expandirnos a las diferentes zonas de nuestro país, incluso pues a aquellas como la zona norte que está siendo golpeada por las lluvias. En este caso pues tenemos una noche que ha pasado más de 10 horas de lluvia ininterrumpida. ¿Qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa en este caso pues con estar expuestos a la lluvia? Mira, ahí el principal problema es la temperatura, ¿no? El adulto mayor es más vulnerable a las temperaturas muy bajas y a las temperaturas muy altas también, ¿no? Muy altas temperaturas pueden llevar a hacer choques de calor, golpes térmicos, o sea, mucho calor, y deshidratación y descompensación, ¿no? Ese es el problema. Claro. ¿Y cuál sería la alternativa entonces si tenemos? Bueno, hay que tener las alternativas, que si hay mucho calor hay que enfriarlo, y si está muy frío hay que calentarlo o cuidarlo de esas cosas. Y ellos se dan cuenta, digamos, tienen la capacidad de darse cuenta y poder decir, ¿sabes qué, hijito? Tengo mucho calor, o están, digamos, tienen descompensado este sistema. Mira, algunos pueden decirlo y otros, fisiológicamente hablando, sus mecanismos de compensación y alerta para el calor en general están disminuidos, ¿no? Entonces hay que estar atento con eso, ¿no? Yo he visto deshidrataciones severas en una señora sentada junto a un balcón con un abrigo, solo porque le caía el sol, ¿no? Entonces, cuando hay deterioro mental. Entonces hay que tener cuidado, porque el mensaje principal es que si tienes un adulto mayor en la familia, tienes que optimizar los cuidados y prevenir con ellos, ¿no? El tema de las caminatas largas, ¿no? Incluso pues si es que están siendo reubicados o están siendo evacuados, también me imagino, obviamente, no tienen la misma capacidad y rendimiento físico que un adulto joven. Bueno, eso depende, ¿no? Mi recomendación sería más que es muy difícil que yo pueda recomendarle a un adulto mayor que se quede sentado y que no se mueva. Sí que tenga cuidado, ¿no? Es decir, que siga moviéndose, que si va a hacer una caminata sea en un lugar pues, seguro, ¿no? Es muy difícil y peligroso decirle a un adulto mayor, no te muevas, ¿no? Además, los adultos mayores, muchos de ellos son activos en la casa, ¿no? Probablemente estén viendo el agua, manejando, dirigiendo. Entonces hay que contribuir a que esto se desenvuelva de la mejor manera y la forma más segura. Frente a esto también se me ocurre, nosotros siempre estamos aquí haciendo un llamado para las personas que nos ven para que continúen con las donaciones. ¿Cuáles serían aquellas necesidades específicas de la población, en este caso del adulto mayor?
para, digamos, para efectos de donaciones? Bueno, primero lo que es necesidades básicas, ¿no? Comida, líquidos. Podría ser vestimenta, no estoy muy seguro, pero sí quizá llegando directamente a los servicios de salud, donación de medicinas para el dolor, antibióticos y para el manejo de enfermedades crónicas, ¿no? Presión, hipertensión, diabetes, quizá algún psicofármaco, ese tipo de cosas que a lo mejor puede faltar en la provisión y el manejo agudo de ciertas circunstancias, ¿no? Sales de rehidratación oral. ¿Psicofármacos de qué tipo y para qué tipo de problema? ¿Para demencias? ¿Para Mira, de los que no se pueden suspender o podrían ser, el manejo de los problemas psicóticos o conductuales, quizá algunos antidepresivos. Eso creo que son, algún ansiolítico probablemente se necesite también, ¿no? Claro, claro. Entonces ese tipo de cosas manejadas y prescritas y guiadas por un profesional siempre. Con relación a la alimentación, también en algunos casos, algunos adultos mayores evidentemente necesitarán comer cosas más blanditas. Proteínas. Yo creo que los enlatados y esas cosas, el requerimiento proteico para los adultos mayores es importante, ¿no? El atún infalible. Sí, miel de abeja. Miel de abeja. Sí, eso es energético, natural y generalmente ayuda a todo. También recomendaban fruta seca, semillas, esto también... Claro, esto tiene muy buena cantidad de proteínas, ayuda al tránsito intestinal, tiene ácidos, o sea, grasas buenas, por decirlo así. Eso también es una buena opción, aceite de oliva. No hay nada en ese sentido que les pueda, digamos, afectar, caer mal, ¿no? La típica a veces de algunos adultos mayores es que no necesariamente pueden comer de todo, ¿no? Hay cosas que... Bueno, el típico, por ejemplo, lácteos, depende, ¿no? Pero, por ejemplo, huevos podría ser, ¿no? El huevo ayuda, es una muy buena fuente de proteína. Y después líquidos, pues, ¿no? Líquidos en general. Se han estado reportando también algunas enfermedades respiratorias, producto del polvo que se está generando, ¿no? Luego de que pasan las inundaciones, se secan, el barro, qué sé yo. Esto, digamos, en el caso de un adulto mayor, ¿cómo se puede tratar? ¿Cuál es la...? Bueno, si es infeccioso, te decía yo lo de la parte de las infecciones, ¿no? Quizá algunos puedan tener uso de inhaladores, ¿no? Que tienen enfermedad crónica o algún problema pulmonar crónico, y algunos inhaladores o fluidificantes de las secreciones podrían ayudar también. Claro, eso ¿no? también es importantísimo, Sí. ¿no? Para toda la población, no solo de adultos mayores, ¿no? Incluso hay niños también, adultos jóvenes que sufren de asma, ¿no? Entonces... Es una de las cosas que no puedes quitarle, ¿no? Claro, claro. Sobre todo ahora que hay mucho polvo y el estrés hace que se descompensen ese tipo de cosas, ¿no? Las conjuntivitis, las dermatitis y todo esto que está apareciendo también producto de esta situación, ¿se tratan de la misma manera en un adulto mayor? Sí, en general sí. Hay que tener cuidado también con todo el brote que pueda haber de enfermedades parasitarias, estas enfermedades transmitidas por los mosquitos, ¿no? Hay que tener cuidado de tapar, sobre todo en el norte, ¿no? Tapar los recipientes de agua, estos acúmulos, los zancudos. Ahora, bueno, cuando se mueve el agua se mueren las larvas de los zancudos, pero podrían esperarse brotes de enfermedades, dengue, paludismo, esas cosas, ¿no? Fiebre amarilla. Por último, y para cerrar, algo que me parece importantísimo también es hacerlos a ellos partícipes, ¿verdad? De todo lo que viene sucediendo. Muchas personas a veces tienden a pensar de que pues es un adulto mayor, entonces mejor que no se entere, que no sepa, aislarlos o no tenerlos al tanto de la verdadera situación. ¿Qué opinas tú frente a esto? No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero indudablemente hemos visto en la televisión, en el radio, los adultos mayores están mandando, están gobernando la casa, son los que manejan ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que aquí nosotros tenemos una obligación, una reflexión sobre el análisis de lo que significa cuidar el ambiente, que es la casa de todos, y el análisis que significa que los factores que hayan hecho de falta de acceso y que hayan llevado a tomar decisiones difíciles a las personas, a las familias, para vivir en zonas de alto riesgo, ¿no? Es como, pues, si tú te vas a vivir en una zona que se llama Huaycoloro, es como irte a vivir a Terremotolandia, ¿no? O sea, pero ahora, no se le puede echar la culpa a la gente, ¿no? Hay una serie de factores que nos atañen a toda la población y eso es salud. Y eso es salud, que hacen que haya faltas de acceso, de tomas de decisiones, para que cuando disminuir el riesgo y las catástrofes, ¿no? Porque este tipo de cosas se va a repetir y van a volver a pasar
Y el asunto es qué tan preparados estemos y cómo esté nuestra capacidad de reacción. No nos puede agarrar con los pantalones abajo, pues. Sí, pues, comenzando por ahí. Bueno, muchísimas gracias, José Francisco Parodi, geriatra, por todos estos consejos para con una población vulnerable como son los adultos mayores. Muchas gracias. Nos vamos al corte, nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en A la Cuenta de Tres. Volveremos.